Listo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les agradecemos su participación en este Foro China-México 2021, Reflexiones para una nueva era, organizado por la Cámara de Comercio y Tecnología México-China. Nosotros nos encontramos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, el Club de Industriales. El objetivo de este foro es el de plantear, reflexionar y proponer los temas centrales en el futuro del vínculo entre México y China, enfocándonos en todos los aspectos que afectan al intercambio comercial, económico y tecnológico. Este evento se desarrollará en 9 paneles. Este será el tercero, y en todos estos contaremos con la presencia de diferentes panelistas de alto nivel. A manera de recordatorio, quisiera comentarles que el foro será clausurado el día jueves 28 de enero, en una sesión magna de la Asamblea General de la Cámara. Esperamos nos acompañen. En esta sesión magna contaremos con los excelentísimos embajadores de México en China, el excelentísimo José Luis Bernal y el embajador de la República Popular China en México, el excelentísimo Yu Qingchao. Así como también contaremos con personalidades del mundo de la política y del sector empresarial mexicano. Los esperamos. En este tercer panel denominado Experiencia asiática en la transición energética, contamos con la presencia como moderador del ingeniero Carlos Zarza. Carlos es ingeniero en electrónica y maestro en administración. Tiene más de 25 años de experiencia en China, donde hace 23 años fundó para el grupo Worcester la primera fábrica con inversión mexicana. Actualmente es director de negocios internacionales en Worcester Energy, empresa mexicana especialista en el ahorro de energía con experiencia y conocimiento para la eficiencia y optimización de la energía. Es miembro fundador de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China y creador y director de Joint Ventures México-China. Lo acompañan como panelistas Félix Hernández, presidente y director general de Grupo Mundi, empresa dedicada al desarrollo de proyectos de infraestructura, hidráulica y de energías renovables. Actualmente es considerado como un experto en los temas de manejo de agua y energía con un enfoque avanzado y moderno. Antonio Mejía, subdirector de atención y evaluación de proyectos de calidad del aire de la Secretaría del Medio Ambiente en la Ciudad de México. Feng Zhou, gerente senior de energía de Gateco, sirviendo principalmente en la oficina de Gateco en América del Norte, cubriendo Canadá, Estados Unidos y México, principalmente para investigación relacionada con el marketing de energía y el desarrollo de energía limpia. Rodrigo Osorio, actualmente se desempeña como jefe de la oficina del gobernador del Estado de Puebla y es director general de la Agencia de Energía, un organismo público descentralizado para la promoción y atracción de inversión para el sector energético. Si quisieran conocer más sobre la trayectoria de los panelistas, podrán acceder a la plataforma digital Eventi, la cual también les permitirá realizar networking e interactuar con ellos. Pues sin más preámbulo, demos por comenzado este tercer panel. Carlos, adelante. Gracias, Ángel. Buenas tardes a todos. El actual modelo energético, el cual está basado en la explotación y transformación de los recursos naturales no renovables de la Tierra, ha abonado a un consumo desbordado y al agotamiento de combustibles fósiles y minerales, además de contribuir de manera determinante en el cambio climático que pone a nuestro planeta en un estado crítico. Es por ello que científicos y académicos insisten en que esos métodos de producción de energía deben abandonarse paulatinamente y abrir paso a fuentes renovables de generación de energía, las cuales son responsables con el medio ambiente y nos permitirán tener un planeta más limpio y saludable. Los países, bloques y comunidades como la europea
han llegado a acuerdos internacionales que definen metas para ir disminuyendo las emisiones de CO2. Aunque el cambio parezca harto lento, esto ya es un avance. Aunque ya existían desde hace muchos años, la inversión en su desarrollo y la tecnología cada vez más a la mano han impulsado en este siglo el desarrollo de dispositivos solares, eólicos, maremotriz, etcétera, con eficiencias y costos razonables que nos permiten hablar ya de dicha transición energética hacia métodos más limpios. La estrategia sería entonces ir dejando el uso masivo del carbón, de los combustibles fósiles y eventualmente de la energía nuclear para transitar hacia las fuentes renovables, limpias. Suena fácil, sin embargo, existen retos tecnológicos de costo, de masificación, de infraestructura e incluso de intereses creados y de idiosincrasia. Para discutir cuál es o cuáles son los caminos en diferentes áreas para transitar por dicho cambio, tenemos a nuestros expertos panelistas que nos ayudarán con su experiencia y opiniones a entender mejor la estrategia. En esta ocasión voy a hacer yo preguntas según la especialidad de cada uno. Vamos a tratar de que haya alguna discusión en cuanto a sus respuestas y al final podremos recibir algunas preguntas de nuestro público. Entonces, si me permiten, voy a empezar con Félix. Ya Ángel nos hizo favor de presentarlo. Y me gustaría preguntarle a Félix, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la energía para la movilidad? Bueno, es claro que gracias, Carlos, primero, y gracias a la Cámara México-China por invitarme para participar en este panel dentro del primer foro México-China. Felicidades a la Cámara también por la iniciativa de organizar este evento que me parece fundamental. Es evidente que en el ramo de la energía el mundo entero está enfrentando retos muy grandes, Carlos, como bien tú lo has dicho. Es claro también que hay un proceso general en el mundo encaminado a modificar los paradigmas en relación con el uso de la energía y el aprovechamiento de nuevas fuentes, y dentro de ello lo que tú has mencionado, debemos de tomar conciencia que los combustibles fósiles están llegando a su fin como principal instrumento para la movilidad. En el caso del transporte, hay demasiados retos a los cuales responder. Por un lado, el uso de los combustibles fósiles genera una cantidad muy grande de emisiones de gases de efecto invernadero en las concentraciones urbanas. Por otro lado, tienen un costo muy alto. Desde hace mucho tiempo, en el mundo se ha venido trabajando en la posibilidad de utilizar otras alternativas como vehículos eléctricos, el gas natural, el gas LP y otras alternativas. Hoy, lo que está a la orden del día es hablar de cómo hacemos nosotros para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que abonan tanto en favor del cambio climático que daña terriblemente al planeta. En tan solo un siglo hemos dañado condiciones y recursos ambientales que estuvieron ahí por miles de años en el planeta y que los seres humanos disfrutamos de ellos. Y tan solo en un siglo, en el siglo pasado, entramos en condiciones en las que pusimos en dificultades al planeta, al medio ambiente, la calidad de vida, etc. De suerte que hoy está avanzando el desarrollo de nuevas alternativas para la movilidad.
Además del tema de las emisiones, está el hecho de que el uso masivo de vehículos individuales en las grandes ciudades está generando problemas extraordinarios. Nada más para dar un dato, en la Ciudad de México se estima que una persona al año utiliza del orden de 200 horas en atrancones del tráfico. Entonces tenemos que ir a modalidades de transporte colectivo que sean más eficientes en términos de movilidad, pero también que sean mucho más eficientes en términos del uso de la energía. El transporte en el mundo utiliza alrededor del 30% de la demanda total de energía del planeta. Y en México, por ahí andamos, entre el 29 y el 32% del total de la energía que demanda el país es aquella que está dedicada al autotransporte, incluyendo los transportes eléctricos. Entonces, hoy se analizan alternativas que permitan mejorar todas estas condiciones, que prioricen el transporte colectivo de calidad y con alta eficiencia, que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, que nos permitan ir reduciendo las causas que provocan el cambio climático, y entre ellos pues está el uso de motores nacidos a gas natural, la electromovilidad, y ya se está experimentando con el hidrógeno de manera muy exitosa. Gracias, Félix. Muchas gracias. Antonio Mejía es secretario del Medio Ambiente de la Ciudad de México, y me gustaría preguntarle si esa innovación energética, tanto en el transporte que acaba de describir Félix, como en otras áreas, podría ayudarnos a generar la reactivación productiva que tanto se necesita en estos momentos. Sí, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar en compañía de ustedes para platicar acerca de lo que es tanto las fuentes alternativas de energía, la eficiencia energética y la reactivación de la producción. El hecho de que las fuentes alternativas de energía estemos prácticamente ya probando que sean eficientes, que nos ayuden en la eficiencia energética, hace que tengamos que empujar, que masificar el uso de estas energías, porque creo que ya debe estar terminada la etapa en que estábamos haciendo experimentos y que sí funcionaba, que la mareomotriz, que la eólica, que la solar. Creo que ya está suficientemente probado y llegó el momento de masificarlo. Es decir, si no masificamos y si no llega a toda la sociedad, seguimos como que solamente los que tenemos dinero compramos estas fotovoltaicas o compramos los calentadores solares o los sistemas eólicos. Y creo que el transporte, aunque en el transporte es más complicado el desarrollo, porque hay muchísimos intereses creados de los combustibles fósiles. ¿Sí? Es decir, la gente no quiere dejar, por los precios, por varios factores, no quiere dejar de usar el automóvil de gasolina ni de diésel. Sobre todo, pues, mucho más los transportistas de carga. Entonces, llegó el momento en que tengamos que establecer programas como gobierno y también establecer programas educativos y de capacitación a los instaladores de los sistemas para que esto sea masificado. Y en el transporte tenemos que, como gobiernos, dar mucho mejores incentivos a los transportes eléctricos. Gracias, José Antonio. Sí. Tengo unas preguntas tanto para Félix como tú, pero permíteme primero que intervengan. Ahora Correcto. Rodrigo. Correcto. Gracias.
Rodrigo Osorio es de la Agencia de Energía del Estado de Puebla. ¿Qué ha hecho? ¿Cuáles son los programas energéticos implementados por México para generar un desarrollo con equidad? ¿Nos puedes dar tus comentarios al respecto? Hola Carlos, primero de todo agradezco a la audiencia y a todos los panelistas. Muchas gracias. Pues específicamente en la agencia hemos analizado y hemos tomado una radiografía de la política pública federal, estatal y municipal, basándonos en este principio de bienestar energético, que después hablaré un poco de eso, y del federalismo energético, ¿no? Que son hoy las bases en las que creamos esta institución. Y el objetivo es tener una transición planificada, ¿no? En un modelo de coherencia. Yo hablo que hoy nos vamos a un extremo, nos vamos al otro, pero hay gran política pública que es justa y que está basada en tiempos y en viabilidades técnicas, financieras y sociales, lo que hoy llamo riqueza. Yo, ¿no? Específicamente en la agencia, pues hemos tomado un papel muy importante para guiar la política pública del Estado. En una, el COPLADEP, que es nuestro eje rector del plan de desarrollo, entre muchas otras, y cómo empezamos a guiar y a sumar a pequeños y medianas acciones, desde electrificación rural y volver la electricidad un derecho, hasta eficiencia en nuestros propios edificios, de tener una matriz energética en el Estado hasta ordenamiento territorial, incorporando ya potenciales energéticos, que son cosas que hasta el 2016 prácticamente nadie tenía. Entonces, se ha hecho un gran trabajo para poder no solo detonar el sector económico y el sector económico en materia de energía, también cómo vamos a poder balancear la visión que tenemos de bienestar energético, cómo vamos a poder impulsar proyectos específicos para detonar regiones, llamándose desde hidroeléctricas, parques fotovoltaicos, proyectos de geotermia. En una escala muy grande, eso es lo que hoy hace la agencia, ¿no? Y si te refieres en equidad a la parte de igualdad sustantiva, que hoy es algo tan importante para la agencia estatal, pues hemos tomado 3 acciones principalmente, ¿no? La primera fue tener nuestro propio ¿no? unidad de igualdad sustantiva dentro de la agencia, ¿no? Entonces, ¿qué genera esto? Genera condiciones para que empecemos a tener equidad de género o igualdad sustantiva en la agencia y guiar políticas públicas. La segunda es adaptar muchas de nuestras acciones a implementar mujeres al sector, ¿no? Entonces tenemos un programa que se está haciendo para becas, ¿no? Becas para mujeres, ¿no? Tenemos otro proyecto muy importante que es para todos los proyectos que están invirtiendo en Puebla. Incentivamos firmemente y sugerimos firmemente que involucren a las mujeres, entre muchas otras cosas, ¿no? Tenemos un proyecto que se llama Diálogos por la Igualdad, en donde entrevistamos grandes mujeres para crear estas plataformas de comunicación entre mujeres, por decirlo así. Yo solo soy en ese modelo, en esa conversación, un moderador. Muchas gracias, Carlos. Sí, gracias, Rodrigo. Gracias. Tal vez me referí un poco más en cuanto a equidad a las diferentes, en la sociedad, a que todos los diferentes grupos, tanto los más desfavorecidos como los más favorecidos, se vean beneficiados con este tipo de energías renovables. Ok. ¿No? El modelo económico de la energía nos afecta a todos, en todos los niveles. Entonces, cuando empiezas a crear un kilowatt más barato, lo llevas, se reparte. Hoy una de nuestras tareas principales es la eficiencia energética, ¿no? Entonces, la eficiencia energética en el sector económico, pues es esencial.
Y estamos atacando este programa en muchas ramas, pero dos muy importantes. Una es generar las condiciones para que nuestro nodo, el nodo que incorpora Puebla, esté muy sano y nuestras líneas de transmisión tengan un costo eficiente. Y de eso se está trabajando de la mano con las instituciones federales. Y la segunda es toda esta visión de volver las empresas eficientes y tener autoabastos o generación distribuida en las mismas empresas. Entonces es una política, el programa se llama Power y lo estamos empujando con todos. Tenemos ya una vinculación con las diferentes cámaras industriales para llevar esto, ¿no? Y asimismo se tienen ya reuniones constantes con las diferentes instituciones federales para lograr un objetivo. Y eso se va a ver reflejado en todos los niveles, desde el empresarial alto y la producción hasta el socioeconómico de vivienda subsidiada. Y al final del día, el mercado hoy se llama competitividad. Si vamos a sobresalir como Estado es competitividad. La geografía ya nos dio un punto logístico inmejorable. Ahora, como política pública, tenemos que empujar que seamos muy competitivos en nuestros costos energéticos, no solo de energía, también de hidrocarburos y de molécula de gas natural. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Feng Zhou, quiero hacerte una pregunta que es, ¿la infraestructura es suficiente para garantizar el desarrollo sostenible? So I think, firstly, thanks for the invitation by Mexico-China Chamber of Commerce and Technology. I'm honored to share my thoughts on this topic. I think both of us know that energy transition is facing a big challenge. I think among this issue, infrastructure plays a significant role in facilitating new energy. Infrastructure is not only a guarantee for sustainable development, but also a guarantee for social and economic development. We know that recently electricity outage leaves 10.3 million temporarily without power. Whatever the cause is, fire or not, the aging transmission infrastructure and lack of transmission capacity are important factors behind this blackout. Compared with this blackout incident, I think COVID-19 is longer and affects more people. Hit the economy really in the world. According to IMF prediction, China may be the only country keeping positive economic growth. So compare, I think among this difficult situation, I think all in all, infrastructure projects are identified as the key economic stimulus measure. On one hand, from Mexico's perspective, economic reactivation agreement was executed by Mexican president on October last year, which includes a set of actions and infrastructure projects. From another hand, China's perspective, quite similar. Bien, muchas gracias. Jan, para terminar esta primera ronda y de ahí sacar una discusión de todos los comentarios de ustedes. Siendo Sinopec, tú eres gerente de Sinopec, y siendo Sinopec una empresa de petróleo, la más grande del mundo, ¿cómo se inserta Sinopec en una estrategia de transición energética? No lo que estamos hablando va contra los intereses de Sinopec, o ¿cuál es el enfoque que les están ustedes dando a esta transición energética? Hello. For Sinopec, first I want to say it is my great honor to be invited to the
China-Mexico Forum, and for Sinopec, for the conventional energy. To be honest, we have paid a lot of attention to the Mexico market for a long time, and we want to participate in the energy transmission, energy reform in the Mexico market. But right now we have a lot of difficulties in the Mexico market. For example, right now there is el trato de libre restrictions from Mexico market. So in the future, we will still focus on the Mexico market, but we need to push the Mexico market, the Mexico government to open the market for the company like Sinopec to enter, to invest. Because in China, as you all know, in China, we have, I can give you two. Ya no escuchamos a Jan. No sé si será un problema de audio. Hello. Sí, adelante, Jan. Okay. For China, for the conventional energy, I want to give you two important data. That is, the first is China oil and gas dependence on foreign countries right now has reached to 70%, and the gas dependence has reached on foreign countries has reached to 40%. For a country like China with a large economy and a huge energy demand, it is a very, very dangerous indicators. So in the year 2018, the President Xi Jinping asked for the state-owned enterprise like Sinopec, like PetroChina, to increase the domestic oil and gas exploration and extractions, and formulate a 7-year action plan for the oil and gas industry to increase the reserve and the productions. But for Mexico, we have focused on a lot of oil field. And at the beginning of this year, and the Sinopec headquarters have made a great plan to invest in Mexico, in Brazil, in Argentina. So in the future, I think I'm optimistic for the China and for Sinopec to invest in Mexico. What we have done right now is to have a cooperation like at the end of the year 2020. I know one Chinese company, China SPIC, acquired the Mexico Suma Energy. It's a renewable energy company. So we want to do something like like what the China SPIC done in Mexico in the conventional energy. So I think for Sinopec or for China, all optimistic to the Mexico conventional energy market. Muy bien, muchas gracias. Félix mencionaba hace un momento que un gran porcentaje de la energía utilizada, dice que 30% de la energía requerida se usa en transporte y que esto es un gran consumo que además está contaminando fuertemente al planeta, ¿no? Nuestra ciudad primero y luego al planeta. En tu visión, Félix, ¿qué crees que deba ocurrir primero? Que primero las energías limpias lleguen al transporte masivo, porque son los gobiernos los únicos que podrían financiar estos grandes proyectos, que llegaran a transporte masivo como los autobuses o el tren, o va a ocurrir primero que los automóviles, el transporte privado, sea el que
se masifique y haga que el costo se reduzca y de ahí venga el camino para que empleemos energías renovables en el transporte. Gracias, Carlos. Es una pregunta importantísima. Quisiera contestar ese tema y luego comentar algo de lo que mencionaron Yan Xiao y el señor Feng Shou. Mira, sobre la pregunta, Carlos, yo pienso que el tema de la transición en el uso de energía en el transporte, estamos caminando por dos rieles que corren en paralelo. Fíjense, para soportar un poco lo que dije y lo que estás tú preguntando, el 65% de las emisiones de gases en la Ciudad de México el año pasado y el antepasado son atribuibles al transporte. Eso da una idea del peso y de la problemática que estamos teniendo. Yo creo que la respuesta a tu pregunta está en dos datos que voy a dar. Fíjense, en el mundo hay del orden de poco menos de 500,000 de vehículos eléctricos y del orden de unos 28 millones de vehículos que operan con gas natural. En el caso de los que operan con energía eléctrica, la inmensa mayoría se refiere a vehículos de transporte público. Aquí en la Ciudad de México, desde muchísimos años hemos tenido el trolebús, es decir, sistemas de transporte conectados a una línea. Eso está ocurriendo, se está recuperando esa práctica en muchas grandes ciudades del mundo. Está ocurriendo en Estados Unidos, por supuesto aquí, lo acabamos de ver con un proyecto del gobierno de la ciudad que moderniza la red de trolebuses. Pero también está ocurriendo en Estados Unidos, en Canadá, en Europa y muchos otros lugares. El caso de los vehículos a gas natural, que representan una reducción muy importante de las emisiones, es lo mismo. De estos 28 millones de vehículos a gas natural que hoy operan en el mundo, cerca del 40% están ubicados en China y la India, sumando los dos, y son autobuses de transporte público. ¿Eso qué quiere decir? En respuesta a la pregunta, Carlos, que es precisamente en el transporte público con distintas opciones donde estas alternativas van a comenzar a operar adecuadamente. En el caso de lo que se llama la electromovilidad, yo veo dos líneas de actuación muy importantes. Por un lado, tenemos el transporte público que va avanzando hacia la electrificación, pero mayormente en los sistemas conectados, como el trolebús. Y de otro lado, están principalmente por la vía de los autos particulares que están yéndose a procesos de electrificación. De nueva cuenta, aquí en la Ciudad de México, pues el gobierno de la ciudad está ofreciendo una cantidad muy importante de facilidades para que este modelo avance. Pero se trata de vehículos que son muy caros todavía. Y eso quiere decir que es para un sector de alto poder adquisitivo que es muy reducido. Y eso no es privativo de México, eso es en general. Yo diría que estos procesos de transformación van a comenzar a operar primeramente en el transporte público, porque demos un dato. Del total de viajes que hay anualmente en la Ciudad de México,
Pues la parte mínima del número de viajes está dado en el automóvil particular. De suerte que si tuviéramos una total electrificación en ese sector, estaríamos hablando de un impacto muy pequeño en términos del combate contra el cambio climático. En cambio, el mayor efecto está dado aquí en la ciudad y en el mundo entero en el transporte público. Aquí en la ciudad, pues en el metro, el metrobús, RTP y este tipo de alternativas de transporte. Ahí es donde tenemos que insistir. Y aquí aprovecho para vincular un comentario con lo que dijo el ingeniero Mejía. Él habló de que tenemos que avanzar en la electrificación del transporte. Yo creo que sí. Miren, pero tenemos que poner etapas. Yo veo en la transición energética en el transporte, veo primeramente al gas natural. Enseguida veo las alternativas eléctricas y los dos, gas natural y electrificación, son soluciones de transición. Yo creo que al final vamos a llegar a una solución con hidrógeno. Nosotros en Grupo Mundi estamos trabajando justo en esta idea, en esta solución. Por un lado, en particular con el gas natural y con el hidrógeno, utilizando al hidrógeno como un aditivo que permite mejorar las condiciones de desempeño del transporte que opera con motores de combustión interna. Es decir, nosotros podemos utilizar el hidrógeno, por ejemplo, generado a bordo de cualquier vehículo, sea a gasolina, o sea a diésel, o a gas natural, o a gas LP, utilizar el hidrógeno generado a bordo como un aditivo, y lo pongo entre comillas, que tiene varios efectos. El primero es que reduce el consumo de combustible fósil en alrededor de entre un 20 y un 25%. Segundo, es que reduce el costo general de operación. Pero el otro tema, y esto es posible, que reduce el consumo de combustible fósil porque mejora la eficiencia del motor. En eso estamos trabajando. Y el otro tema es que reduce brutalmente la emisión de gases de efecto invernadero. Un elemento importantísimo, miren, en el país, en la República Mexicana, tenemos del orden de 34 millones de unidades de autotransporte, de vehículos. La mayor parte de esos son vehículos de carga, del orden de 10 millones y medio. Una parte importante son taxis, del orden de como 660, 700 mil. Soluciones como estas que estoy mencionando son aplicables a todo, absolutamente a todo, son rentables, tecnológicamente son viables y están disponibles aquí en nuestro país. Nosotros lo estamos trabajando en esa dirección. Y el otro comentario ligado a lo que menciona, a tu pregunta para Yan Xiao, de si la transición energética va en contra de las petroleras, yo creo que no. Yo creo que por muchas décadas todavía vamos a seguir explotando el petróleo, pero el reto es ya dejar de quemarlo. El reto es ya no seguirlo utilizando como un combustible, sino avanzar hacia procesos de industrialización del petróleo y de los recursos energéticos que durante un siglo hemos quemado, y avanzar hacia la petroquímica para liberar otros recursos, es decir, hacia una industrialización del petróleo y en general de la minería, de suerte que esto no va en contra de las petroleras. Y el otro tema, el otro comentario, lo que mencionó nuestro amigo sobre el tema de lo que dijo Feng Shou. Bueno, yo creo que el tema de la infraestructura es importantísimo.
es muy importante. Para poder lograr un desarrollo de energías renovables, necesitamos lograr un desarrollo de algo que JEDCO, esta entidad de la que es parte el señor Feng Shou, las renovables tengan acceso libre y restricto a las redes de distribución. Es decir, un tema que Feng Shou lo escuché en una reunión conjunta que tuvimos hace varios meses, la conectividad, la interconexión de las distintas alternativas de energía eléctrica. Y finalmente lo que dijo Rodrigo a mí me parece fundamental, porque como bien dijo Antonio Mejía, hay alternativas energéticas muy diversas. Y hoy, por ejemplo, yo sé que Rodrigo está trabajando con los municipios de Puebla en el aprovechamiento energético de los residuos. Bueno, hay este asunto de equidad que él insiste, que él plantea, él insiste muy bien y yo concuerdo con él. Es vital para que, por ejemplo, los residuos urbanos dejen de ser un problema para convertirse en un recurso. Y eso los podemos llevar a diversas formas de energía. Y en eso es que estamos trabajando nosotros en Grupo Mundi y como alguien de los panelistas dijo, se requieren de políticas públicas para garantizar que esto se desarrolle. Félix, déjame provocar un poco la discusión y para ello me gustaría preguntarle primero a José Antonio. José Antonio, ¿no te parece que estas energías limpias son engañosas? Es decir, en la Ciudad de México el metro, el trolebús y algunos otros transportes se mueven con energía eléctrica, pero esa energía eléctrica muchas veces es generada con energía fósil, que en otro lado nada más la sacamos de la ciudad y la estamos trayendo. ¿Te parece eso? ¿Cómo evitar que suceda eso y que realmente se conviertan en energías limpias? ¿Tienes por ahí mi presentación, Carlos? ¿La tienes a la mano o digo, yo lo quisiera compartir con todos los panelistas, pero si la tienes por ahí a la mano, mi presentación, porque ahí toco ese tema perfectamente, ahorita lo que dices. No sé si la tengas acceso a ponerla. A ver, staff, si nos pueden ayudar con la presentación. Okay. Pero mientras lo que les puedo contestar es que precisamente hablando de la eficiencia energética, tienes toda la razón. O sea, de nada sirve que me digan que Bimbo ya compró vehículos eléctricos o que Chedraui tiene sus sistemas ya electrificados, o las empresas, si esta energía no proviene de energía eólica, por ejemplo, ¿no? Es decir, tenemos que hacer lo que platicaba el ingeniero Hernández Gamundi, tenemos que hacer esa transición energética de ya no tener la energía eléctrica proveniente de la energía fósil. ¿Cuál es la ganancia si nada más llevas los desechos de un lado a otro? Es decir, aquí la energía eléctrica es limpia, entre comillas, pero la estamos generando en Hidalgo. Estamos generando emisiones contaminantes. Entonces, pues en el balance de las cosas, y si uno sigue la huella de carbono, pues entonces no es tan limpia la energía. Por eso es que tenemos que tratar de que tengamos energía eólica, de que tengamos energía fototérmica o energía fotovoltaica, y que esa energía que se genera ahí se conecte a la red, como están comentando los colegas, los panelistas, para que cada vez sea menos el consumo de combustóleo, de todos los combustibles fósiles, porque pues nada más estamos trasladando el problema de un lado a otro. Entonces, yo quería que viéramos la presentación, porque ahí estoy presentando que nosotros tenemos que desarrollar la innovación energética. Es decir, dejar atrás esos procesos de quema de combustible fósil e ir hacia esquemas como, por ejemplo, yo estoy planteando
la electrificación de todas las escuelas de nuestro país, ¿sí? Y creo que ahí yo le tomaría la palabra al señor Yang Xiao, que hagamos programas México-China, donde se masifique y se lleven programas muy específicos a las escuelas, ¿sí? Que todas las zonas vulnerables puedan calentar en las montañas, la gente se baña con agua prácticamente fría todos los días. Entonces, con los calentadores solares, nosotros podemos, y China está muy avanzado en calentadores solares, ¿sí? Es cuestión de que por ahí revisar la normatividad de los calentadores solares, pero yo sí le tomaría la palabra al señor Yang Xiao para hacer programas muy puntuales para masificar las fuentes alternas de energía. Y cada vez, como decías bien, Carlos, que vayamos reduciendo el uso de los fósiles hacia lo que comentaba muy bien el ingeniero Hernán Gamundi. Tenemos que hacer petroquímica, no quemar el gas, no quemar el petróleo, porque pues entonces todos los países, incluso por ejemplo, recuerdo muy bien a Costa Rica, ellos ya hicieron toda su transición energética, pero en la parte de transporte las mafias no se dejan. Entonces, sí tenemos que ir acompañando y que sea integral, porque los programas de energéticos que podemos ir empujando, ya sea como yo les decía, el ejemplo de las escuelas, creo que en Uruguay se hizo ese programa de todas las escuelas, porque recordemos que hay muchas poblaciones que no tienen conexión a la red y todo eso lo podemos resolver con energía fotovoltaica. Sí, de hecho en Puebla, a mí me tocó alguna vez ir con los estudiantes del Politécnico de Ingeniería Mecánica a levantar varias telesecundarias con fotoceldas porque no llegaba la energía eléctrica, tenían que generarlo con una planta de diésel. Entonces, sí tenemos que hacer una política pública muy importante, empujarla a nosotros, y yo sí quisiera, es más, propongo que armemos un grupo de trabajo con China para empezar a empujar estos programas. Creo que tenemos los contactos, ¿sí? Con los tomadores de decisiones para que ya empecemos algo concreto, porque discusiones y discusiones de energía alternativa, pero no hacemos nada. Ahí se Yo soy quedan muy en el... desesperado, ¿no? Yo soy muy desesperado y creo que si pudiéramos de aquí sacar un programa de trabajo, sería genial. Gracias. Gracias, Juan Antonio. Abro ahí si no tienen inconveniente. Antonio Félix, Puebla ya tiene hoy un mapeo de todas las escuelas que una tienen propiedad privada o una propiedad de la escuela para un modelo de electrificación. En realidad nosotros ya empezamos a mapear y hicimos nuestro primer programa que electrificamos más o menos el impacto a 100 familias en un modelo así. Me encanta la idea de un grupo de trabajo y me encantaría poder colaborar hoy con las diferentes instituciones chinas que nos pudieran, una, transmitir el conocimiento que tienen y otra, apoyar financieramente. Pues yo creo que le tomamos la palabra a Antonio y a Rodrigo, Carlos. Como sí, conclusión, claro. Esto a mí me parece importantísimo lo que ellos están diciendo, perdón. Muy bien. Me gustaría, antes de pasar a eso, me gustaría preguntarle a Feng, ¿cuál es la experiencia china al respecto? Por ejemplo, pondría de ejemplo a Shenzhen. En Shenzhen hay multitud de coches eléctricos. Los taxis, casi una gran mayoría son eléctricos. La pregunta sería, ¿qué es la experiencia? Esos autos eléctricos, ¿de dónde están obteniendo la energía? ¿De la red o hay soluciones más locales, más enfocadas, que en las estaciones de carga y paneles solares? ¿Cuál es la solución que le ha dado China o la ciudad de Shenzhen a esta demanda tan alta de energía de los autos eléctricos? 可以。关于卡洛斯先生提到的，
行，关于卡洛斯先生提到的深圳的新能源车，然后的这个问题，它到底哪来的这么多的这个能源的这个支持？Tiene apagado su micrófono. Feng Xiu. Carlos, ¿le podrías decir a Fen que tiene apagado el micrófono? Ahora sí. 我想说的是，最重要的第一点就是在于政策的一个支持，比如说中国政府现在就给像 Sinopec 这样的一些央企，还有这些国有企业提供一些政策的支持，帮助他们去开拓新能源市场。Ok. ¿Cómo? A ver, Rodrigo y José Antonio. ¿Cómo ir en contra de una política pública a nivel estatal? Si el gobierno federal dice yo quiero seguir fomentando el uso de energías fósiles, a nivel estatal, ¿cómo crear una solución para no ir en contra de la corriente, pero lograr implementar esto, ¿no? Porque yo creo que antes de pedirle cooperación a un país como China para que nos ayude a implementar esto, pues tenemos que tener aquí la política pública de poder hacerlo, ¿no? Yo aquí, si me permiten, quiero dar el punto de vista de cómo nosotros como agencia lo estamos haciendo. Primero, he tenido conversaciones con don Manuel y con diferentes líderes, una disculpa, del sector, ¿no? Y en realidad, la política es una política no hacia las energías renovables, en contra de las energías renovables. Es que tienes que ver muchas más cosas cuando evalúas una transición energética, que el mercado actual no lo está comunicando, porque somos un mercado muy cruel laboralmente o socialmente. Nos interesan los profits, ¿no? Y en esos profits tienes dos factores esenciales, que el kilowatt hora es mucho más barato ya en materia de energías renovables comparadas con otras, excepto el gas natural de Oaxaca que hoy tiene México. Y la segunda es todo lo que lleva el servicio conexo, que es un gran negocio. Entonces decimos, energías renovables, sí vamos, pero ¿qué pasa con la transición laboral? Por ejemplo, que es algo que yo advoco todo el tiempo. En Puebla vamos a tener un gigawatt de energías renovables. ¿Y cuántos empleos generamos? ¿No? ¿Y qué pasa con las dos termoeléctricas que van a dejar de funcionar? Entonces tenemos que ver este marco en un todo, no en una moneda. Y cuando lo empiezas a evaluar así, te das cuenta que SENACE, que CFE también están dispuestos a cooperar, ¿no? Y yo lo digo, la política federal se hace de política estatal, ¿no? Hay un gran congresista que se llama Tim O'Neill, que es uno de mis mentores hoy políticos, y habla y dice, all politics is local politics. Si no empezamos nosotros como Estado, ¿cómo va a cambiar la federación? La federación no sabe lo que Tepeyahualco necesita, lo que Palmar del Bravo necesita. Yo necesito decirle eso, y ese es el federalismo. La democracia representativa, que es el fundamento esencial de México, se basa en eso. Entonces, hoy como Estado tenemos que decir, oye, no, estoy de acuerdo, ¿no? En algunas cosas, pero en otras hay que empezar a hacer una transición energética y hay que invertir en líneas de transmisión, ¿no? Ya hay que invertir en ductos de gas natural, ya hay que tener exploración regional, ya hay que invertir en infraestructura, ya hay que quitar subsidios, ¿no? Ya hay que dar subsidios, pero lo tienes que ver desde un plano poco emocional y coherente, viendo todas las aristas,
Yo hablaba la semana pasada con una persona que me decía, no, pues es que pinche México odia odia las energías renovables. Y le digo, oye, perdón, a ver, ¿cuánta gente trabaja en CFE? ¿Cuánta gente trabaja en Pemex? Dame una solución para eso. Vamos a criticar, perfecto, dame una solución para lo que hoy genera. Oye, dime cómo vamos a hacer una transición, ¿no?, energética justa, ¿no? ¿En dónde encontramos ese punto? Y si lo vamos a hacer y si vamos a guiar una transición energética, hay que hacerlo, me encanta, pero también contando todo lo otro y encontrando soluciones. Oye, vamos a generar energía renovable, pues muy bien, hay que hacer un modelo financiero para líneas de transmisión, ¿no? Gracias. ¿Cómo vamos a...? Por favor. Gracias. Permítame preguntarle a Feng. Feng, en México se habla mucho del desbalance que provocan la generación de energías limpias y que en las noches, por ejemplo, pues no tenemos energía solar y eso crea desbalance en las redes. ¿Cómo lo soluciona China? ¿Cuál es la experiencia? Yo sé que tú eres experto en interconectividad y creo que nos puedes responder esta pregunta con tu experiencia.夜间是吧？夜间的能源利用，是说他的问题是说夜间能源利用是吗？喂，Los desbalances que se provocan. Mm. 能源的墨西哥能源的你先给他翻译一下哈，我不是特别的确定我理解了你这个问题的意思，但是我想先说一下刚才Rodrigo先生他说的这个这个问题，但是你先说。Ok, adelante. 我觉得在中国这个新能源的发展是很难在第一时间就看到收益的，我们没有办法在第一时间让新能源发展就在市场上看到收益。中国。但是中国政府采取的一种策略是用市场去换取广大这种新能源中小企业的成长和技术的革新，用市场Muy bien. A ver, Félix, por favor, sí. Que yo creo que habría que volver al tema de la infraestructura que tú planteaste, Carlos. Dice que yo revisando de nueva cuenta información de JCO, encuentro una cosa importantísima. Yo creo que tenemos que tomarnos muy en serio la inversión en infraestructura que es necesaria para las energías renovables. Hay un ejercicio de la Agencia Internacional de Energía que revisa cómo están invirtiendo los países
en este renglón, porque el tema planteado por Carlos es muy importante, es decir, hablar simplemente, por ejemplo, de la electrificación, la electromovilidad, en concreto ese tema, cuando los automóviles están siendo recargados con energía convencional, pues no tiene ningún sentido. Estamos metiendo la basura debajo del tapete, pero ahí sigue la basura. Los gases de efecto invernadero que dejamos de emitir en una zona urbana, pues los estamos potenciando en los lugares donde están localizadas las plantas generadoras que operan con combustibles fósiles. Y ahí hay una discusión muy grande, pero es un tema que tenemos que atender. Fíjense que yo encontré una cosa de lo más interesante. Tomando los 10 países que más invirtieron entre 18 y 19 en infraestructura para las energías renovables, encontré que China, sumando China con India, la suma de esos dos equivale a lo que en conjunto invirtieron los otros 8, incluido Estados Unidos e incluida Europa. Pero luego tomé del 2020 y resulta que China invirtió el doble. O sea, el doble de lo que había invertido en el periodo bianual anterior. Están insistiendo mucho en el tema de las renovables y esto incluye el tema de los autotransportes, en la inversión en autobuses a gas natural. Es una inversión importantísima en estaciones de suministro de gas natural para los vehículos, etcétera, pero también en vehículos eléctricos y no precisamente vehículos privados. Yo estaba ahorita, mientras estaba la discusión avanzando, estaba viendo una cosa. Tomo un ejemplo, la Ciudad de México. En la Ciudad de México, el 79% del parque vehicular de la ciudad son automóviles privados. Y esos contribuyen solamente con el 22% del número de viajes diarios que se hacen. Todo lo demás es transporte colectivo, transporte público, incluyendo los taxis. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí tenemos que poner el dedo. En ese renglón tenemos que poner. Y si yo hago una cuenta, tenemos que insistir mucho en el transporte público. El transporte privado va a seguir avanzando y ese se moderniza casi solo. El celular es más reciente, ahí hay recursos para que de manera privada... Tiene sus propios incentivos del transporte privado. ¿Sí? Bueno, tiene sus... Pero además se requiere... Carlos, que lo que dijo el ingeniero Mejía y dijo Rodrigo Osorio. Tipo de incentivo, el tipo, ¿me oyen? Sí, felicidades. Entonces, el tipo de incentivo más importante que se requiere son políticas públicas que incidan en la normatividad. Ni siquiera se requiere de dinero público para esto. Esta clase de incentivos es lo más importante. Yo quiero, aprovechando lo que dijo Rodrigo y dijo Yan Xiao, yo creo que hay oportunidades de inversión muy importantes. Hablando de la inversión México-China, el tema importantísimo en el transporte eléctrico son las baterías. Y ahí hay una oportunidad muy grande de inversión. China está con una industria muy avanzada en la producción de baterías convencionales, de fierro, de litio, etcétera. Pero hoy se está comenzando a desarrollar las baterías de hidrógeno. Tendríamos que buscar la manera de poder invertir en ese tipo de cosas aquí en México, en inversiones conjuntas,
en joint venture con empresas mexicanas y empresas chinas. Creo que el tema va por ahí y poder invertir, también poner en el terreno programas de inversión para la conversión del parque vehicular. Y menciono 2 o 3 sectores. La carga pesada, que es susceptible de mejora con hidrógeno como aditivo. El parque vehicular de taxis. Hay casi 700,000 taxis en México. Si nosotros actuáramos sobre el 65% de ese parque vehicular de taxis, necesitaríamos como 16,000 millones de pesos para un plan de transformación. Si actuáramos, en el país hay 460,000 autobuses de pasajeros, tanto de empresas como públicos. Un programa de inversión de otros 15,000, 17,000 millones nos permitiría actuar sobre alrededor del 65-70% de ese parque vehicular y estaríamos teniendo un efecto importante con ahorros enormes para los operadores del transporte y beneficios gigantescos para el medio ambiente en el país entero. Así es, Félix. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, Fen, una disculpa. Adelante.我想接着刚刚 Felix 先生谈到的这个交通运输行业，就是大家都谈到交通运输行业和可再生能源行业的对于能源转型的重要性。那么这个重要性的这个一个大的前提就是我们要有很完善的基础设施，不管是从政府层面去推动，还是从企业去推动。那么我想举 OK。Parece que ese es el comentario, ¿verdad? José Antonio, tú querías comentar algo al respecto. 主持人，Sí. 但是我还没有发言完，为啥 Okay. Perdón, José Antonio, adelante, Jaime. Sí. 我想接着我刚才说的，补充一个发生在中国青海的一个例子，因为刚才Rodrigo 先生他谈到了Puebla 州的一个例子，我想举一个中国青海的例子。这个例子它叫做100天的青海绿电行动，它主要聚焦在青海省的三江源地区。我想从这个好。这个例子里边，我觉得有几个方面值得大家借鉴。第一个就是它的光伏项目扶贫计划，那么它通过给落后地区的居民安装分布式光伏或者集中式光伏项目，然后让他们从光伏项目当中受到益处，从而脱贫致富。这是第一点，您给它翻译吧。光伏就是太阳能发电 ，solar。
Efendim, ¿qué tan grande era esa comunidad? ¿De qué tamaño estamos hablando? ¿Cuántos kilowatts hora o de qué se trata? 这个青海的例子，它是一个怎么说呢？它发电量就是相当于墨西哥一个州的1/2的发电量，那么就可想而知它的这个体量很大。这个脱贫的地方，差不多占青海的1/3，相当于墨西哥的一个州的面积。对，墨西哥怎么说呢？墨西哥比较大的州的面积吧，比如说刚刚那个第一个先生说的那个布埃布拉州。我能不能谈第二？我想接着说，就是另外还有几个方面哈，一个是我们建成了这个很重要的输电通道，从青海省到它相邻的河南省的正负800千伏特高压直流输电项目。那么这个项目可以把青海富余的可再生能源电力输送到其他的省份，不会让可再生能源电力浪费。Creo que son de esos proyectos que debemos aprender, que nos gustaría conocer a detalle para ver qué podemos implementar en México.主持人，我想看看就是我那个。主持人，我想看看就是我之前准备了一个短片，不知道能不能播放，就是看看时间能否允许。Nos queda 10 minutos nada más para terminar este foro. Entonces no sé cuánto tiempo se lleva. Ya todavía nos falta que José Antonio tenga una intervención más que está esperando. Sí, muchas gracias. Miren, yo traigo concretamente una propuesta para colocar sistemas solares masivos en la Ciudad de México, y yo creo que con 20 millones de dólares nosotros podríamos masificar los dos tipos de sistemas solares, el fototérmico y el fotovoltaico, en la Ciudad de México, tanto en residencial como en áreas vulnerables. Es cierto que hay algunas políticas públicas donde en los edificios nuevos ya debe tener sus calentadores solares, pero hay muchísimas casas construidas que no tienen esa facilidad. Entonces, si se puede establecer un contacto con Yan Xiao y con Feng Shu para establecer cómo haríamos este proyecto, nosotros podríamos ver la posibilidad de obtener fondos, o si es posible que con ellos tuviéramos fondos. Hay una propuesta muy concreta de 20 millones de dólares para sistemas solares. Yo quisiera decirles también que, al igual que otros estados de la República, nosotros estamos trabajando con economía circular y estamos trabajando ya con plantas para que de la basura se genere energía eléctrica. Ahí el punto es que tenemos que trabajar con la normatividad para la conexión a la red.
Y por último, quisiera decirles que yo preparé, desafortunadamente ya no pudieron poner las láminas, pero donde en general, como conclusión, tendríamos que hacer estas medidas: electrificar el transporte y la calefacción, adoptar el hidrógeno verde de base renovable, 他说的什么 no el que se 数字不重要，说 obtiene 的 de 是什么？ la industria química, sino base renovable, desarrollar una cadena de suministro para bioenergía sustentable, energía circular, que es lo que estaba platicando de la basura, ¿sí? Y maximizar todas las medidas de eficiencia energética. Y hay algo muy importante a futuro, que es el blockchain, para que cada quien pudiera en un momento dado. Ahorita tenemos, como comentaba el ingeniero Félix Hernández, tenemos problemas de que, ¿y dónde voy a cargar mi carro? ¿Y dónde voy a cargar mi camión? En el futuro, con el blockchain, podemos establecer que yo pueda tener mi estación de carga como ciudadano y pueda venir mi vecino y cargar en mi casa, o viceversa. Tenemos Internet de las cosas, tenemos muchísimas cosas por delante, porque sí, en efecto, sí, la energía sustentable, las energías renovables deben venir de una innovación, no irnos a lo que ya está muy, muy explotado en todo el mundo, sino innovar. Gracias. Gracias, Antonio. Feng, ¿quisieras dar alguna conclusión de lo que piensas acerca de lo que hemos hablado? Sí, Carlos, y todos con mucho gusto. Yo quiero insistir en que tendríamos que hacer una invitación en el público y en el foro en general. Yo sé que hay inversionistas que están participando acá. Yo creo que tendríamos que buscar la manera de promover proyectos de coinversión entre México y China en particular, aunque en Asia en general, para desarrollar esta clase de proyectos. Insisto, las renovables, mucho de ello depende de cómo desarrollemos la infraestructura para generación, número uno. Número dos, la capacidad para almacenar esta energía. Yo ya mencioné que hay varias, las baterías convencionales y también las de hidrógeno ahora, pero que pudiéramos pensar en promover políticas públicas que simplemente faciliten los procesos de reconversión de la flota nacional de transporte de pasajeros, de personas, de carga, esto es, que permitan mejorar sus condiciones de operación, ya sea en un plan transitorio, hacer la mejora utilizando, por ejemplo, instrumentos que permitan utilizar el gas natural en vehículos automotores que sean posibles, o introducir el hidrógeno como aditivo en aquellos casos, por ejemplo, tractocamiones que operan con diésel o que operan con cualquier otro tipo de combustible, autobuses de todo tipo, de todo tamaño, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción. Es altamente rentable para los propietarios de esto. Yo hago ese llamado. Creo que lo que están diciendo mis colegas es fundamental, tiene que ver con procesos de inversión, y dejaría allí la invitación abierta para que avanzáramos en ello. Yo nomás quiero dar un dato así de carrera. Está en una presentación que espero que se va a subir en el material del foro la inversión en vehículos de gas natural, por ejemplo, es recuperable. Si lo comparamos contra vehículos de diésel, la inversión se recupera en más o menos 8 meses. Con el ahorro contra el diésel, 1 año, 8 meses. En tanto que si hablamos de autobuses eléctricos ahorita, por ejemplo, y si el retorno de la inversión depende solamente del boleto del pasajero, la recuperación de la inversión va más allá de 10 años. Entonces, y lo mismo los híbridos.
De suerte que, yo insisto, la alternativa del gas natural es una alternativa de transición, el eléctrico también, se tienen que mejorar cosas de desarrollo, y el hidrógeno es el punto de llegada donde a lo mejor vamos a permanecer durante muchos años utilizando el hidrógeno como combustible o como aditivo en los combustibles. En eso es en lo que en Grupo Mundi nosotros estamos trabajando, y a eso invitamos a que, por ejemplo, los operadores de transporte se sumen. Muy bien, pues muchas gracias. Jan, ¿quisieras dar una conclusión, algún comentario adicional? Te vi muy positivo cuando Félix dijo que teníamos que trabajar en esto.啊，好，谢谢卡罗先生。我觉得新能源的发展，它不是一个一蹴而就的事情，在中国也是经历过一个比较长的一段时间的市场培育，才达到了一个比较好，你们看到比较好的一个效果。Así es. Muchas gracias, Jan. Muchas gracias. Rodrigo, ¿algo con lo que quisieras concluir? Agradecerles el espacio, que estos debates sigan, que esta comunicación siga, para lograr el objetivo que todos, no de antemano, las puertas de la Agencia Estatal de Energía están abiertas para hacer una forma de vinculación con las diferentes instituciones, y en todo caso a un servidor también a la disposición de lo que necesiten. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los organizadores del panel. Muchas gracias. Me parece que Fen quisiera pasarnos un video, concluir con un video. Si tenemos tiempo, no sé qué opinan, yo creo que sí sería interesante que lo dejáramos poner su video.湿地，从1到100意味着什么？这里是三江源头，这里是生命的净土，河流、湖泊、湿地，担负起呵护生命的使命。它叫多拉，是无数当地农牧民群众中的一员。为了保护生态，他们结束了祖辈延续的游牧生活，开启了一种全新的定居生活。从游牧到定居，政府发放草山补助，国家电网公司也提供了阳光存折。闲暇时，多拉喜欢坐在村口谈心爱的曼陀林。他说，看着这些光伏板，他心里踏实。多拉加入了当地生态管护员的队伍，不仅是因为多一份收入可以尽快脱贫，走上幸福小康路，更是对故乡这片净土发自内心的热爱。吴金彩霞在家乡玉树州成多县经营着一家牦牛乳业公司，是当地脱贫致富的带头人。2020年，受新冠肺炎疫情影响，工厂面临停工，附近牧民家的牛奶也没法收购了。正在吴金彩霞一筹莫展时，好消息接踵而至，绿电优惠叠加，阶段性降低用电成本政策红利，让公司经营有了转机。这100天的绿电活动可以帮助我们公司省下了1到2万多块钱，这对我们企业满负荷生产是一件好事。绿电真的好。国家电网公司连续4年的绿电创新实践，不仅提供了能源转型的青海样本，更让当地群众享受到了实实在在的优惠。从一户牧民、一座工厂、一家企业，
到全员参与守护中华水塔，从一张阳光存折、一个公益岗位、一个扶贫项目，到全省人民同步迈入小康社会。从1到100，我们能做的还有更多。Bueno, pues dar por terminado este panel, los invitamos a conocer más sobre las actividades que realiza la Cámara de Comercio y Tecnología México-China y la forma en que podemos ayudarlos a blindar sus operaciones y así contribuir a favorecer el crecimiento y fortalecimiento de sus negocios con China. Pueden consultar o pueden acercarse con nosotros a través de las redes sociales, a través de la página web www.chinachamber.org o al teléfono 55 55 11 20 11. Les recordamos que con este panel damos por terminado la sesión del día de hoy y los invitamos el día de mañana en punto de las 9:30 de la mañana al cuarto panel, cómo tener éxito en China sin perder en el intento. Mi nombre es Ángel Frisione, soy director general de Asia IBS y comisario de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China. Antes de despedirnos, me gustaría agradecer una vez más al Club de Industriales por permitirnos llevar a cabo este evento en sus instalaciones en la Ciudad de México y también, por supuesto, agradecer al ingeniero Ernesto Sánchez de Sedeco Jalisco, al licenciado Antonio Tapia de Canaco Tijuana, a José Alberto Limas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y a Neisa Criollo de SECOV por acompañarnos en este magno evento. Finalmente, muchas gracias a los panelistas, al moderador y a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan buenas noches, nos vemos mañana. Gracias. ¿Sí?